intercostales anteriores son igual que las arterias intercostales anteriores, igual. Entonces, en el espacio intercostal 10 y 11, ¿habrá vena intercostal anterior? No. Las venas intercostales anteriores de los espacios 7, 8 y 9, ¿a dónde drenan? ¿A dónde terminan? En la vena músculo frénico. Y las primeras 6 venas intercostales anteriores, ¿a dónde terminan? En la vena torácica interna. ¿Y a dónde termina la vena torácica interna? En la vena subclavia. Vea, fácil. Me aprendí las arterias y de una vez ya me aprendí las venas. ¿Correcto? Vamos, aquí el complique un poquitico es en las venas intercostales posteriores. ¿Sí? Esto no significa very important people, no, es venas intercostales posteriores. ¿Correcto? Entonces, pongan atención. Entonces, la primera vena intercostal posterior termina en el tronco yúgulo subclavio. Ahorita les explico qué es el tronco yúgulo subclavio. La primera, o las primeras, porque son dos, una al lado izquierdo y otra al lado derecho. Las primeras, o sea, vena intercostal posterior terminan en el tronco yúgulo subclavio. ¿Correcto? Listo. Ahora, la segunda y la tercera vena intercostal posterior se unen y me forman una vena que se va a llamar la vena intercostal superior. Vena intercostal superior. Ya por ahí nosotros vimos las arterias, la arteria intercostal superior, vena intercostal superior o suprema o magna. ¿Sí? Y ojo acá con esto. Ojo acá con esto. ¿Y a dónde termina la vena intercostal superior? Ojo. Depende si es del lado derecho o si es del lado izquierdo. La vena intercostal superior del lado derecho termina en el tronco yúgulo subclavio. ¿Sí? Termina en el tronco yúgulo subclavio. Y la vena intercostal superior del lado izquierdo termina en una vena que ahorita vamos a hablar de ella, que se llama la vena ácidos. Ácido. La palabra ácido significa inflar. Ácidos. ¿Sí? Sin H, con C o Z. En algunos libros la escriben con C, en otros con Z. ¿Quedó claro la segunda y la tercera vena intercostal posterior? En la vena ácida. No, perdón, en el lado izquierdo, en el tronco, en la vena ácida. Muy bien. Ahora, aquí viene el otro cuento. Ahora cojamos el lado izquierdo, las venas intercostales posteriores del lado izquierdo. ¿Sí? Las venas intercostales del lado izquierdo. Entonces, la cuarta hasta la séptima, cuarta, quinta, sexta, séptima, vena intercostal posterior izquierda, ¿sí? Se unen y van a terminar en una vena que se llama la vena hemiácigos superior. Hemiácigos superior. ¿Sí? Entonces tenemos, esto sería algo más o menos así. La cuarta, la quinta, la sexta y la séptima terminan en esta vena que se va a llamar la vena hemiácigos superior. Estas dos se unieron y me formaron la vena. Esta es la vena intercostal superior, ¿cierto? Esta es la vena hemiácigos superior. En algunos libros la llaman hemiácigos accesoria.
¿Listo? Estamos en el lado izquierdo. Ahora, de la octava a la onceava y subcostal termina en una vena que se llama la vena hemiácigos inferior. Entonces, aquí estaría la subcostal, la 11, la 10, la 9 y la 8. Esta es la vena hemiácigos inferior. ¿Entendieron eso? Sí. El lado derecho es más fácil. Ahora, vámonos por el lado derecho. Entonces, de la cuarta a la onceava, incluyendo la subcostal, terminan en una vena que se terminan en una vena que se llama la vena ácidos. Del lado izquierdo tenemos dos venas hemiácidos, del lado derecho tenemos una vena ácidos. Profe, de la cuarta a la 11, 11 y la subcostal. La subcostal, que es la que queda como allá abajo. Debajo, por allá abajo, mira los dedos. Debajo de la costilla 12, subcostal, debajo de la costilla 12, terminan uniéndose todas y me forman la vena ácida. Entonces, aquí tendremos del lado derecho, la 12, la 11, la 10, la 9, la 8, la 7, la 6, la 5 y la 4. Se unieron y me formaron esta vena que se llama la vena ácida. Pero falta lo más importante. No, pero que... Eso sí, hermano, ¿quién no manda a ser complicado? Ahora, puta atención. ¿A dónde termina la vena hemiácigo superior y la vena hemiácigo inferior? Miren lo que hace. ¿Qué hicieron? Las dos venas hemiácigos cruzan la columna vertebral por delante de los cuerpos vertebrales, cruzan y terminan en la vena ácida. Terminan en la vena ácidos. A este sistema se llama el sistema ácidos, porque de manera directa o indirecta todo el drenaje venoso intercostal posterior termina en ¿qué vena? Todo el drenaje venoso directo o indirectamente, ¿dónde termina? En la vena ácidos. ¿Sí? En la vena ácidos. ¿Correcto? Bueno, muy bien. ¿Va a traer mi cita de bachillerato? Y alcanzamos a ver todos los nervios. Preguntas. Ah, bueno, espere. Lo pongo en pausa. Yúgulo subclavo, ¿cierto? Entonces resulta que nosotros, perdón, que aquí un poquito acá esto. Ustedes dijeron, el profe está malito del estómago, ¿no? El rollo va peligro. Bueno, listo. Entonces, tenemos una vena que viene del brazo. Después, en la próxima clase vamos a ver eso. Tenemos una vena que viene del brazo, que se va a llamar la vena subclaviana. ¿Sí? Y tenemos una vena que viene del cuello, que ya la vimos. ¿Cómo se llama esa vena? ¿Cuál yugular? ¿Cuál yugular?
Ahora no. No baje tan temprano. Interna. ¿Cómo se llama esa vena? ¿Cómo? ¿Cuál? Interna. La vena yugular interna. Acuérdense que yo les dije que la vena yugular externa terminaba en la yugular interna. Entonces, esta es la vena yugular. Vena yugular interna. Se unen las dos venas. Se unen las dos venas y me forman un tronco que se llama tronco yúgulo subclavio. ¿Sí? Se llama tronco yúgulo subclavio. A ese tronco yúgulo subclavio le llega la primera vena intercostal posterior. La primera vena intercostal posterior. Ya lo vi. ¿Sí? Ahora, los dos troncos yugulosubclavios se unen, o sea, el tronco yugulosubclavio del lado izquierdo se une con el tronco yugulosubclavio del lado derecho y me forman esta vena grande que se va a llamar la vena cava superior. Vena cava superior. ¿Sí? Y esa vena cava superior va a terminar en el corazón, en la aurícula derecha, que después vamos a ver eso. Entonces aquí estará la aurícula derecha. Se dan cuenta que una vena es un vaso sanguíneo que se acerca al corazón o que termina en el corazón. No podría llamarse vena porta. ¿Cierto? No se podría llamar vena porta. ¿Listos? Ok. Preguntas, chicos, dudas, inquietudes. ¿No question? Bueno, dejemos hasta ahí.